Tú crees que eliges a tus parejas. Crees que decides a quién atraes, a quién amas, a quién rechazas, quién te fascina y quién te saca de quicio. Estás equivocado. Carl Jung dedicó décadas a estudiar la psique humana y descubrió algo inquietante. Algo que cambia por completo la forma en que entendemos nuestros vínculos con otras personas. Descubrió que existe algo viviendo dentro de ti, algo que no conoces, algo que no controlas. Y ese algo está tomando las decisiones más importantes de tu vida amorosa. Jung lo llamó la sombra, y es la sombra la que decide tus relaciones, no tú, ella. Andrew Huberman, profesor de neurociencia en Stanford, lo confirmó desde una perspectiva científica. Invitó al Dr. Alan Schulman a su podcast para una conversación reveladora. Y lo que Schulman dijo te va a impactar. 90 a 95% de lo que nos motiva es subconsciente. Léelo de nuevo. 90 a 95%. Eso significa que cuando miras a alguien y sientes atracción instantánea, cuando conoces a una persona e inmediatamente sientes que la conoces de algún lugar, cuando te enamoras perdidamente de alguien que después se revela tóxico, no estabas eligiendo. Tu sombra lo estaba haciendo. Y ella tiene razones que desconoces, agendas que no apruebas, necesidades que preferirías no admitir. Jung definió la sombra como la parte subconsciente de la personalidad que contiene todos los aspectos de nosotros mismos que rechazamos o reprimimos. Son las cualidades consideradas inaceptables por la sociedad, por nuestra familia o por nuestro propio yo consciente. Pero solo porque rechaces algo no significa que desaparece. Significa que se va al subsuelo. Y desde el subsuelo, la sombra sigue operando. Se proyecta, atrae, repele, crea patrones que repites sin entender por qué. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre terminas con el mismo tipo de persona? ¿Por qué incluso cuando juras que esta vez será diferente, la historia se repite? ¿Por qué atraes narcisistas? ¿O personas emocionalmente indisponibles? ¿O parejas que necesitan ser rescatadas? La respuesta no está allá afuera, está en tu sombra. Huberman explica el mecanismo neurológico detrás de esto. El cerebro derecho se desarrolla primero en los humanos. El desarrollo crítico ocurre desde el último trimestre del embarazo hasta los primeros 2 o 3 años de vida. Y ese desarrollo moldea dominantemente la regulación emocional y los patrones de apego. En otras palabras, antes incluso de que tengas lenguaje, antes de que tengas memoria consciente, tu cerebro ya estaba siendo programado para ciertos tipos de relaciones, y esa programación ocurre en el hemisferio derecho, el mismo hemisferio que procesa emociones, el mismo hemisferio que opera debajo de la conciencia, el mismo hemisferio que Jung asociaría a la sombra. El cerebro derecho está siempre procesando información, especialmente información emocional, en niveles debajo de la conciencia. No te das cuenta de que está sucediendo, pero está sucediendo todo el tiempo. Cada vez que conoces a alguien nuevo, tu cerebro derecho está escaneando, comparando, buscando patrones familiares. Y familiar para el cerebro no significa bueno, significa conocido. Si creciste con un padre emocionalmente distante, tu cerebro va a reconocer distancia emocional como amor. Si tu madre era crítica, puedes confundir crítica con cuidado. Si tu infancia fue caótica, puedes interpretar estabilidad como tedio. Y todo esto ocurre fuera de tu conciencia. Tu sombra está al mando.
Jung explicó que la proyección es el proceso subconsciente de atribuir tus propias cualidades no reconocidas a otra persona. No ves a la persona real. Ves un espejo de las partes de ti mismo que no puedes aceptar. Esto funciona de dos formas. La proyección positiva ocurre cuando te sientes atraído por alguien porque esa persona incorpora cualidades que admiras, pero no has desarrollado plenamente en ti mismo. Ves en ella lo que te gustaría ser y confundes eso con amor. La proyección negativa ocurre cuando te sientes intensamente irritado por rasgos en otra persona que en realidad espejean tus propias fallas desconocidas. Alguien que subconscientemente teme su propia rabia puede proyectar esa rabia en su pareja, percibiéndola como excesivamente agresiva u hostil, incluso cuando eso no es objetivamente el caso. En ambos casos, no estás viendo a la persona, estás viendo tu sombra. Y esto explica por qué las relaciones comienzan con tanta intensidad y después se derrumban. Al inicio, estás enamorado de tu propia proyección, de la imagen que has colocado sobre la persona real, de la fantasía que tu sombra creó. Pero las personas reales no pueden mantener proyecciones para siempre. Eventualmente, la máscara cae. La persona real aparece. Y te sientes traicionado porque la persona no es quien pensabas que era. Pero ella nunca fue quien pensabas. Nunca la viste de verdad. Solo viste tu sombra reflejada de vuelta hacia ti. Huberman y el Dr. Schulman explican que existen 4 tipos de estilos de apego: seguro, evitativo, ansioso y desorganizado. Y estos estilos se forman en los primeros años de vida, mucho antes de que tengas cualquier control sobre ellos. La parte más impactante de su descubrimiento es esta: los mismos circuitos y mecanismos que son usados para establecer el apego infantil entre bebé y madre son reutilizados más tarde en la vida para relaciones adultas. No estás eligiendo parejas como adulto. Estás repitiendo patrones que fueron instalados cuando eras bebé. Tu sombra contiene esos patrones. Los guarda y los ejecuta automáticamente cada vez que entras en una relación. Jung escribió que si la conciencia de la proyección de la sombra permanece reprimida, el factor creador de proyección, el arquetipo de la sombra, tiene mano libre y puede realizar su objeto o provocar alguna otra situación característica de su poder. En lenguaje sencillo, si no conoces tu sombra, ella te controla. Ella elige a tus parejas. Ella crea tus conflictos. Ella determina si vas a tener relaciones saludables o destructivas. Y ni siquiera sabes que ella existe. El riesgo de la sombra es que se proyecta subconscientemente. Esto significa que puede infiltrar tus pensamientos y tus acciones sin que lo sepas. Puedes ponerte a la defensiva. Puedes protestar demasiado sobre algo que en realidad deseas internamente. Puedes atacar a la gente. O puedes usar tu yo para generar historias que validan las necesidades del ello. Todo esto ocurre automáticamente. Todo esto ocurre sin tu permiso. Todo esto ocurre porque no conoces lo que vive en tu sombra. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina una mujer que creció con un padre alcohólico. Él era carismático cuando estaba sobrio, lleno de promesas, lleno de encanto, pero impredecible, emocionalmente indisponible, capaz de un amor inmenso y de una crueldad inmensa. Esta muchacha aprende desde temprano que el amor y la imprevisibilidad van de la mano, que la intensidad emocional es lo normal, que las promesas rotas son parte del paquete. Ella crece, va a terapia, se pone a trabajar en sí misma,
Jura que jamás de los jamases se involucrará con alguien parecido a su padre. Y entonces conoce a un hombre. Él no bebe, tiene un buen trabajo. Parece totalmente diferente a su padre. Pero hay algo en él, una cierta distancia emocional, una forma de hacer promesas enormes y luego desaparecer. Una imprevisibilidad que ella no logra identificar conscientemente, algo que le resuena a familia. Su cerebro consciente ve todas las diferencias. Su sombra ve todas las semejanzas. Es como esos espejos de feria que te deforman, ¿sabes? Y la sombra gana. Ella se enamora y se casa, y unos años después está viviendo una versión diferente del mismo infierno que juró evitar, no porque sea tonta, no porque no lo haya intentado, sino porque su sombra reconoció algo familiar, algo que su cerebro derecho asoció con amor, mucho antes de que ella tuviera palabras para describirlo, y se sintió atraída hacia eso, como un imán que te arrastra a la misma. Trágica historia. Alan Shulman explica que el sistema nervioso autónomo, esa parte de nuestro sistema nervioso que controla la respiración reflexiva, la frecuencia cardíaca, la conductancia de la piel y el tamaño de la pupila, es probablemente un componente importante del subconsciente o del inconsciente. Es como un eco del pasado resonando en el presente. Eso significa que tu cuerpo sabe cosas que tu mente consciente ignora. Cuando conoces a alguien y sientes mariposas en el estómago, o cuando se te pone la piel de gallina, o cuando tu corazón se acelera, eso no es necesariamente amor. Puede ser tu sombra reconociendo un patrón familiar, un patrón aprendido en la infancia, quizás al lado de tu abuela. Puede ser tu sistema nervioso autónomo diciéndote, yo conozco esto es igual a lo que aprendí en mi infancia. Esto debe ser amor, pero familiar no significa saludable y reconocimiento no significa compatibilidad. Entonces, ¿qué puedes hacer si el 95% de tus elecciones son subconscientes? Si tu sombra está al mando, si patrones instalados en tu infancia siguen operando, ¿hay esperanza? Baruch Spinoza diría que sí, y Alan Shulman lo confirmaría. La clave está en volver consciente lo subconsciente. Baruch Spinoza tenía una frase célebre sobre esto. Decía que hasta que no vuelvas consciente lo subconsciente, este dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Es como vivir en un laberinto, creyendo que es el camino correcto. La mayoría de las personas vive así, repiten patrones, atraen a los mismos tipos de personas, viven los mismos dramas, y luego dicen que es el destino, que no hay remedio, que así son las cosas, pero no es destino, es sombra no integrada, es subconsciente no examinado, es proyección no retirada. El doctor Shulman explicó en el podcast de Huberman que los patrones de apego de la infancia pueden ser modificados a través de protocolos específicos. Para mejorar los vínculos adultos, la plasticidad existe. El cerebro puede cambiar. No estás condenado a repetir los mismos errores por siempre, pero el cambio requiere un trabajo específico, un trabajo que la mayoría de las personas evade porque es incómodo, un trabajo que Baruch Spinoza llamó confrontación con la sombra. El primer paso es reconocer que tienes una sombra. Esto parece obvio, pero no lo es. La mayoría de las personas vive en negación. Creen que son completamente conscientes de sí mismas, que conocen sus deseos, sus miedos, sus motivaciones.
Pero si el 95% es subconsciente, entonces conoces solo el 5% de ti mismo. El otro 95% está en la sombra. El segundo paso es observar tus proyecciones. Cuando sientes una reacción emocional intensa hacia alguien, positiva o negativa, probablemente hay una proyección involucrada. La persona está reflejando algo en ti, algo que no quieres ver, algo que tu sombra esconde. Esa irritación irracional que sientes hacia ciertas personas, proyección. Esa fascinación obsesiva que sientes por otras, proyección. Ese juicio severo que haces de comportamientos específicos, probablemente proyección. Baruch Spinoza decía que a lo que te resistes, persiste, y lo que miras de frente transforma. La proyección sigue operando mientras la evades, pero en el momento en que la reconoces, empieza a perder poder. Es imposible dejar de proyectar completamente, porque la psique está viva, y conforme nuestra actitud consciente cambia, el subconsciente reacciona. Pero podemos crear una relación saludable con nuestras proyecciones, al entenderlas como un mensaje del subconsciente. Cada proyección es información. Cada proyección te está mostrando algo sobre ti mismo. Cada persona que te irrita profundamente te está mostrando una parte rechazada de ti. Cada persona que te fascina te está mostrando un potencial no desarrollado. Cada patrón de vínculo que repites te está mostrando una herida no sanada. El tercer paso es asumir responsabilidad. Retirar proyecciones requiere asumir responsabilidad y percibir cómo, frecuentemente, actuamos exactamente de las formas que condenamos. Esa persona que juzgas por ser controladora, probablemente tienes una parte controladora en ti mismo, que no aceptas. Ese ex que criticas por ser emocionalmente indisponible, probablemente tienes áreas de tu vida donde tú también eres emocionalmente indisponible. Ese colega que odias por ser arrogante, probablemente tienes una parte arrogante que reprimes. Esto es difícil de aceptar. El yo se resiste violentamente, pero es la única forma de integrar la sombra, de retirar las proyecciones, de finalmente ver a las personas como son, en vez de espejos distorsionados de ti mismo. Alan Schulman explica que existe mucha plasticidad en el sistema, lo que significa que puede cambiar y reconectarse en respuesta a la experiencia. Solo porque alguien pudo haber tenido un vínculo social no muy bueno o hasta terrible con un padre o cuidador cuando era niño, eso no lo condena a tener vínculos sociales malos como adulto. Pero el cambio requiere experiencia, requiere nuevos vínculos que desafíen los patrones antiguos, requiere personas que respondan de formas diferentes a aquellas a las que estás acostumbrado. Requiere corregulación saludable que le enseñe a tu sistema nervioso nuevas posibilidades. El doctor Schulman explica que la clave para realizar cambios en el paciente no es lo que haces o dices al paciente. Es cómo estás presente con el paciente, especialmente mientras esa persona está en un estado desregulado. Esto significa que la cura ocurre en el vínculo. La sombra fue formada en el vínculo con tus cuidadores primarios, y es curada en el vínculo, en conexiones que ofrecen algo diferente de lo que recibiste en la infancia. Pero necesitas lograr ver a esas personas, y para verlas, necesitas primero retirar las proyecciones. Caso contrario, vas a seguir atrayendo reflejos de tu sombra, personas que espejen tus heridas, parejas que repitan los patrones de tus padres. Es como si estuvieras atrapado en un círculo vicioso, ¿sabes? Y el ciclo nunca va a parar. Jung observó algo interesante sobre la era digital.
algo que encaja a la perfección con este 2025. La perfección curada de los perfiles en línea. Crea un incentivo poderoso para suprimir nuestras imperfecciones. Se nos alienta a presentar solo la versión pulida de nosotros mismos, a filtrar todo lo que pueda considerarse inaceptable. Esa edición constante empuja a nuestro yo auténtico e imperfecto, aún más profundo en el subconsciente. En otras palabras, las redes sociales están engordando la sombra. Cuanto más finges ser perfecto en línea, más material se va a la sombra. Y cuanto más material hay en la sombra, más proyecciones. Y más proyecciones significan vínculos más distorsionados. La era digital, con sus cámaras de eco y algoritmos, también amplifica nuestras proyecciones. Vemos nuestra propia sombra manifestada en los comportamientos y creencias de otros en línea, frecuentemente llevando a conflicto y división. Estamos constantemente siendo provocados, frecuentemente sin percibir de dónde viene el gatillo, de dentro de nosotros mismos. Esa rabia que sientes al leer un comentario de un extraño en Internet, probablemente no es sobre el extraño. Es sobre algo en tu sombra que el comentario activó. Esa fascinación por influencers que parecen tener vidas perfectas. Proyección de tu propio deseo. Reprimido de ser visto y admirado. Ese desprecio por personas que piensan diferente a ti. Sombra proyectada. Partes de ti mismo que no aceptas. Externalizadas en otro grupo. Los beneficios de integrar las sombras son enormes. Integrar tu sombra lleva a la reducción de conflicto interno, vínculos más auténticos y una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Cuando conoces tu sombra, dejas de proyectar tanto, y cuando dejas de proyectar, finalmente consigues ver a las personas como son. Eso lo cambia todo. De repente, consigues elegir pareja basado en quién realmente es, no en quién imaginas que es. Consigues construir vínculos basados en la realidad, no en la fantasía. Consigues amar a personas de verdad, no proyecciones. Y eso es liberador, de una forma que las palabras no consiguen describir. Dejas de vivir el mismo drama repetidamente. Dejas de atraer los mismos tipos de personas tóxicas. Dejas de preguntarte, ¿por qué esto me pasa siempre a mí? Porque finalmente entiendes, no era el destino, era la sombra. Y ahora que la conoces, ella no tiene más el mismo poder sobre ti. Ahora quiero darte un mapa práctico para comenzar este trabajo. El primer ejercicio es lo que Jung llamaba identificación de gatillos durante una semana. Presta atención en cada vez que tengas una reacción emocional intensa a alguien. Puede ser irritación, fascinación, desprecio, envidia, admiración excesiva. Anótalo. Describe a la persona. Describe el comportamiento que provocó la reacción. Y después, pregúntate a ti mismo, ¿dónde existe esto en mí? Al inicio, tu yo va a resistir, va a insistir en que la persona realmente es irritante o realmente es increíble, que no tiene nada que ver contigo, pero continúa preguntando, ¿dónde esa cualidad que me irrita existe en mí de forma reprimida? ¿Dónde esa cualidad que admiro existe en mí de forma no desarrollada? Las respuestas pueden demorar en venir, pero cuando vengan, serán reveladoras. El segundo ejercicio es revisar tus vínculos pasados. Haz una lista de todos los vínculos significativos que has tenido, románticos, amistades profundas, hasta incluso enemistades marcadas. Busca patrones. ¿Qué tipos de personas atraes repetidamente?
¿Qué tipos de conflictos aparecen en todos tus vínculos? ¿Qué cualidades tus parejas tienden a tener en común? Esos patrones son firmas de tu sombra. Si siempre atraes personas que necesitan ser rescatadas, hay algo en tu sombra relacionado a la necesidad de ser necesario. Si siempre terminas con personas emocionalmente no disponibles, hay algo en tu sombra relacionado a tu propia indisponibilidad emocional. El patrón no miente. El tercer ejercicio es observar tus sueños. Jung estaba fascinado por los sueños, porque ellos son mensajes directos del subconsciente. En los sueños, la sombra aparece frecuentemente como figuras perturbadoras, personas que te persiguen, extraños amenazantes, versiones distorsionadas de personas que conoces. Mantén un diario de sueños. Anota cada sueño que consigas recordar. Y después, busca patrones. ¿Qué figuras aparecen repetidamente? ¿Qué emociones dominan tus sueños? ¿Qué conflictos se repiten noche tras noche? Esas son pistas sobre lo que vive en tu sombra. Alan Schulman habla sobre la importancia de la interocepción, la capacidad de percibir las señales internas de tu cuerpo. Esa habilidad es crucial para el trabajo con la sombra, porque el cuerpo frecuentemente sabe cosas antes de la mente consciente. Cuando conoces a alguien nuevo, presta atención a tu cuerpo. Tu corazón se acelera, tu respiración cambia, sientes tensión en algún lugar específico. Esas sensaciones corporales son información. Son tu sistema nervioso autónomo respondiendo a patrones que reconoce. Son tu sombra comunicando algo. Aprende a leer esas señales. Ellas te dirán mucho más de lo que tu mente consciente consigue percibir. El cuarto ejercicio es encontrar un espejo. Puede ser un terapeuta junguiano, puede ser un amigo muy honesto, puede ser un grupo de trabajo interior. Lo importante es tener a alguien que te conozca lo suficiente para ver tus sombras. Alguien que va a decirte verdades que no quieres oír. Alguien que no va a dejar que huyas de las partes de ti mismo que prefieres ignorar. Jung decía que nadie consigue integrar la sombra solo. Necesitamos reflejos. Necesitamos feedback. Necesitamos personas que nos muestren lo que no conseguimos ver. Eso es vulnerable, es desconfortable, pero es necesario. El Dr. Schulman enfatiza que la cura sucede en el vínculo, que la clave no es lo que le dices al paciente, sino cómo estás con el paciente. Eso significa que el contexto relacional es más importante que las técnicas. Encuentra personas que puedan estar contigo de una forma diferente. Personas que no repiten los patrones de tu infancia. Personas que responden a ti de formas nuevas. Personas que ofrecen un tipo de conexión que tal vez nunca has experimentado. Esos vínculos son curativos. Ellos muestran a tu sistema nervioso que otras formas de conexión son posibles. Ellos desafían los patrones antiguos. Ellos crean nuevas posibilidades neuronales. El quinto ejercicio es la práctica de la imaginación activa. Jung desarrolló esta técnica para dialogar directamente con figuras del subconsciente. Cierras los ojos, relajas y permites que imágenes surjan. Después, interactúas con esas imágenes. Haces preguntas, escuchas respuestas. Tratas los contenidos del subconsciente como entidades reales con sabiduría propia. Esto puede parecer extraño, pero funciona. Durante sus propias crisis, Jung platicaba con sus visiones, les hacía preguntas, escuchaba las respuestas, y emergió de esas conversaciones con insights que revolucionaron la psicología. Tú puedes hacer lo mismo.
Visualiza una figura que representa a la sombra. Puede ser una versión oscura de ti mismo. Puede ser un extraño amenazante. Puede ser cualquier imagen que surja espontáneamente. Después, pregúntale a esa figura qué quiere, qué necesita, qué está tratando de mostrarte. Y escucha, las respuestas pueden sorprenderte. Vaya que sí. Ahora, una advertencia importante. Este trabajo no es rápido, ni tantito. La sombra fue construida a lo largo de años, décadas. No va a ser integrada en una semana o un mes. Este es un trabajo de vida, un camino, mi hermano, pero cada paso cuenta. Cada uno, cada proyección reconocida es poder recuperado. Cada patrón identificado es libertad ganada. Cada pedazo de sombra integrado es un vínculo más auténtico posible. Jung decía que la individuación, el proceso de hacerse entero, es el trabajo de una vida. No hay llegada, jamás, solo hay jornada, pura caminada, pero la jornada vale la pena. Un montón. Porque al otro lado de este trabajo, los vínculos reales se vuelven posibles. El amor verdadero se vuelve posible. La conexión auténtica se vuelve posible. Es la neta. Dejas de atraer reflejos de la sombra. ¡Qué bueno! Empiezas a atraer personas reales, personas de carne y hueso, y eso lo cambia todo. Todo, todo, todo. Alan Schulman confirma que la neuroplasticidad existe durante toda la vida. El cerebro puede cambiar. Es increíble. Nuevos patrones pueden ser formados. Viejas programaciones pueden ser reescritas. Borrón y cuenta nueva. Pero el cambio requiere intención, requiere atención, requiere el trabajo desagradable de mirar hacia lo que preferirías ignorar. Eso duele. Jung escribió que no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino tornando consciente la oscuridad. ¡Qué sabio! La sombra no es tu enemigo, para nada, es una parte de ti esperando ser integrada. A ser parte del todo. Ella contiene tus miedos, sí, pero también contiene tus talentos no desarrollados, tus fuerzas reprimidas, tu potencial no realizado. La sombra dorada, como Jung la llamaba, contiene todo lo bueno en ti que no consigues aceptar, todo lo chido, la creatividad que tienes miedo de expresar, el poder que tienes miedo de reclamar, la grandeza que tienes miedo de encarar. Tu grandeza, integrar la sombra, no es solo sobre curar traumas. No. Es sobre recuperar partes perdidas de ti mismo. Rescatarte. Es sobre hacerte entero, completo. Es sobre finalmente vivir como la persona que realmente eres. Tú mismo. En vez de la versión fragmentada que presentas al mundo, sin máscaras, y cuando te haces entero, tus vínculos se transforman radicalmente, porque ya no necesitas de otras personas para completarte. Ya no necesitas proyectar tus partes faltantes en ellas. Olvídate de eso. Puedes finalmente verlas como son, tal cual, y amarlas por lo que son, por su esencia, no por quien imaginas que sean. Eso es fantasía, no por lo que ellas representan para la sombra. Eso es tu rollete, sino por quien realmente son. Personas auténticas. Ese es el verdadero amor. El amor de verdad, y él solo es posible cuando conoces lo que vive en la sombra, lo que se esconde. Jung lo probó, lo comprobó. Schulman lo confirmó, dijo que sí, y ahora tú lo sabes, ya estás enterado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Ahora qué? ¿Vas a continuar dejando que la sombra elija tus vínculos? Piénsalo. ¿O vas a comenzar el trabajo de recuperar ese poder para ti mismo?
Es tu decisión. La elección es tuya. Tú mandas. Pero recuerda, ojo, mientras no elijas conscientemente, la sombra va a elegir por ti. Te lo aseguro. Y ella tiene sus propias razones. Sus motivaciones. Razones que quizás no apruebes. Quizás no te gusten. Razones que pueden mantenerte atrapado en los mismos patrones para siempre. Estancado. La hora de comenzar es ahora. Ya. La sombra está esperando para ser conocida. Quiere que la veas. Y tus vínculos futuros dependen de esta elección. Está en juego. Una última reflexión antes de terminar. Ya casi acabamos. La era en que vivimos torna el trabajo con la sombra más urgente que nunca. Urgentísimo. Las redes sociales nos animan a construir personae perfectas. Una farsa, a mostrar solo nuestro mejor lado, la mejor cara, a esconder todo lo que es imperfecto, vulnerable, humano. Eso alimenta a la sombra. La hace más grande. Cuanto más perfectamente te presentas online, más material empujas hacia el subconsciente. Y más material en el subconsciente significa más proyecciones, más líos, más vínculos distorsionados, más repetición de patrones, más de lo mismo. Los algoritmos nos colocan en burbujas donde solo vemos personas que piensan como nosotros. Un eco, eso amplifica la proyección de la sombra en otros grupos. Vemos a los otros como enemigos, los malos de la película. Proyectamos en ellos todo lo que no queremos ver en nosotros mismos. ¡Qué feo! La polarización que vemos en el mundo es, en gran parte, proyección de la sombra en escala colectiva. Una locura. Jung previó esto. Lo vio venir. Él sabía que sociedades enteras pueden proyectar la sombra colectiva en chivos expiatorios. ¿En quién echar la culpa? Que naciones enteras pueden actuar de formas monstruosas porque no confrontaron el monstruo interno. Terrible. La historia probó que él estaba en lo cierto. No se equivocó, y estamos viendo eso acontecer nuevamente. Otra vez la misma historia. La única solución es individual, personal. Cada persona que integra su propia sombra disminuye un poco la sombra colectiva. Cada persona que retira sus proyecciones contribuye para un mundo menos polarizado. Cada persona que se hace entera ayuda a la humanidad a hacerse un poco más entera. Un granito de arena. Tú no puedes cambiar el mundo directamente, así, de golpe, pero tú puedes cambiarte a ti mismo. Empieza por ti, y cuando tú te cambias a ti mismo, tú cambias todos los vínculos a tu alrededor. Y vínculos cambiados crean comunidades cambiadas, transformadas, y comunidades cambiadas crean sociedades cambiadas. Un nuevo mundo. Todo comienza contigo, con la sombra, con ella, con la coraje de mirar para lo que vive en la oscuridad, a enfrentar tus miedos. Jung pasó la vida entera haciendo este trabajo. Él descendió al propio infierno psíquico, confrontó sus demonios, dialogó con sus voces y emergió como uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, un maestro. Sus ideas moldearon no solo la psicología, sino el arte, la literatura, la espiritualidad, la cultura popular. Todo eso vino del trabajo con la sombra. Todo eso vino de tornar consciente el subconsciente, de dar luz a la oscuridad. Tú tienes el mismo potencial. Está en ti. No estoy diciendo que tú vas a hacerte Jung. No te confundas. Estoy diciendo que tú puedes hacerte entero, completo, y eso es suficiente. Más que suficiente, eso lo es todo, porque cuando te haces entero, tú dejas de buscar en otros lo que falta en ti. Tú dejas de proyectar, tú dejas de repetir patrones,
Te liberas. Tú dejas de dejar que la sombra decida tus vínculos. Tú tomas el control y finalmente, por primera vez, tú puedes elegir. Ahora sí, elegir de verdad. Conscientemente, con conciencia, despierto, con intención, con un propósito, con libertad. Al fin, ese es el presente que el trabajo con la sombra ofrece, un regalo. Ese es el presente que Jung descubrió, su gran legado, y ahora él es tuyo. Tuyo, si tú tuvieras coraje de aceptarlo. Atrévete.